Hola, hola, ¿qué tal alumnos y alumnas de séptimo básico? Para el siguiente video les voy a explicar cómo realizar una transformación de decimales a fracciones. Existen tres tipos: la transformación de decimal exacto a fracción, la transformación de decimal periódico puro a fracción y la transformación de decimal periódico mixto a fracción. Ya, vamos a comenzar con los más sencillos, que son la transformación de decimal exacto a fracción. Bien, tenemos dos ejemplos. ¿Qué tenemos que realizar aquí? Aquí hay una serie de pasos que es importante que nosotros vimos en clase, ¿cierto? Que se tienen que respetar. Bien, como es una fracción, entonces lógicamente yo tengo un numerador y un denominador. Ya recordemos que el numerador es aquel numerito que está arriba de la línea fraccionaria y el denominador es aquel numerito que está bajo la línea fraccionaria. Bien, ¿cuál es el algoritmo o el método para poder transformar la fracción? Yo en el numerador primeramente tengo que anotar el mismo número pero sin la coma, ¿ya? Entonces si yo eliminara la coma del 1,34, lógicamente se genera el número 134. Ese mismo número lo anoto acá en el numerador, 134. Y el denominador ya va a ser un 1, en este caso de decimal exacto siempre va a ser un 1 acompañado por ceros, ¿ya? Y esos ceros lo va a determinar la cantidad de decimales que hay en este número, es decir, la cantidad de números que hay después de la coma. Y si ustedes se dan cuenta, el 1,34 tiene dos números después de la coma. Entonces, como tiene dos números, yo la represento acá con dos ceros. ¿Ya? Y eso es todo. ¿Ya? Eso es todo el algoritmo para transformar de decimal exacto a fracción. Entonces, anoto el número tal cual, sin la coma en el numerador, 134, y en el denominador siempre voy a anotar un 1, después acompañados por ceros, y cuántos ceros voy a colocar va a depender de cuántos números hay después de la coma. En este caso, como hay dos ceros. Y obviamente aquí yo tengo que simplificar cada vez que sea necesario, y en este caso, aplicando la regla de divisibilidad, como tengo un número par y un número que termina en 0, lo puedo simplificar por 2. ¿Ya? 134 dividido en 2, en este caso es 130, 65, 67. Y 100 dividido en 2 es 50. Ya llego a este punto y me doy cuenta que por más que lo analice, si lo puedo dividir por 2, por 3, por 4, por 5, no se puede, entonces es mi fracción irreductible. ¿Ya? A no ser que alguien lo pueda seguir reduciendo y me puede escribir ahí en comentarios y me puede sorprender obviamente con lo que ustedes puedan hacer. ¿Ya? Así que queda como tareita quizás si es que alguien puede simplificar esta fracción. Bien. Y el 2,1, lógicamente tengo que hacer lo mismo. Ya anoto mi línea fraccionaria. Y anoto el mismo número tal cual pero sin la coma, que es un 21. Y lo anoto en el numerador. Y en el denominador va a ser un 1 acompañado por tantos ceros según los números que tengo a la derecha de la coma. Como tengo un solo número después de la coma, entonces va a ser un solo cero. ¿Ya? Y esto quedó un poco desordenado, ahí va a quedar 21 décimos, 21 sobre 10. Ya la analizo si es que puedo simplificar y me doy cuenta que no se puede seguir simplificando. Ya, entonces esta va a ser mi fracción irreductible, 21 sobre 10. Como les he dicho en clases, uno si es que pudiera ocupar la calculadora, bastaría con yo simplemente hacer estas divisiones, 67 dividido en 50 o 21 dividido en 10, para corroborar obviamente que lo que realicé está correcto. ¿Ya? Bien, la siguiente transformación tiene que ver con transformación de decimal periódico puro a fracción. ¿Cuál es el decimal periódico puro? Es aquel que, bueno, cuando se trata de periodicidad, nosotros tenemos esa línea, esa rayita que está arriba del número que me indica justamente la periodicidad, y me indica que ese numerito se va a repetir de forma infinita. Por eso que también estos números se llaman decimal infinito periódico, ¿ya? Porque obviamente se repiten una y otra vez. Esto es lo mismo que yo notara, por ejemplo, 2,4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, ¿ya? De manera infinita hacia la derecha, ¿ya? Eso es lo que ustedes deben entender de lo que significa esa línea de periodicidad. Bien, ¿cuál es el algoritmo, la manera para resolver esto? Comenzamos de una manera bien similar a lo que era la anterior, ¿ya? Yo anoto el mismo número tal cual pero sin la coma, ¿ya? Que en este caso es un 24, pero en este caso le tengo que restar aquel número que se genera con todo lo que no esté bajo esa línea de periodicidad. En este caso es obviamente todo lo que esté a la izquierda de la coma, que sería ese 2, ¿ya? Porque es el único número que no tiene una rayita arriba, que no tiene la línea de periodicidad. Entonces le resto 2, ¿ya? Y en el denominador, en este caso de los decimales periódicos puros, siempre se van a completar con 9. Ya en este caso
va a ser un solo 9, ¿ya? Porque tengo que analizar cuántas cifras tengo bajo esa línea de periodicidad. Y como solamente tengo una cifra bajo esa periodicidad, ya va a ser un solo 9. Si por ejemplo hubieran dos cifras bajo una misma línea de periodicidad, yo tendría que haber anotado 99. Después en el segundo ejercicio lo vamos a modificar para poder demostrar eso. Entonces, ¿ahora qué me queda? Simplemente restar los resultados en el numerador. 24 menos 2 es 22. Y mantengo el denominador 9. Y listo. Tengo el resultado de mi 2,4 periódico a fracción. Bien, esta fracción no se puede seguir reduciendo, ¿cierto? Y si yo obviamente lo realizara esto con calculadora o con el algoritmo de la división, me daría cuenta que el ejercicio está correcto, ¿ya? Porque la calculadora me va a arrojar 2,44444. Ya ustedes lo pueden corroborar obviamente cuando estén viendo este video. Y antes de continuar, el segundo ejercicio lo vamos a modificar un poco para que se den cuenta lógicamente lo que cambia. Y vamos a dejar un 0,32 periódico. Bien. En este caso, nuevamente lo mismo. Anoto la cifra que se genera sin la coma, ya que en este caso sería solo la cifra 32. Ya recuerden que alguien podría colocar aquí el 0,32, pero el 0 no involucra en nada o no afecta en nada a la cifra 32. Ya que yo anote un 0 o muchos ceros adelante, va a seguir siempre siendo el 32. Ya, entonces 32, le resto en este caso todas las cifras que no estén bajo la línea de periodicidad, que en este caso es ninguna, que podría haber anotado aquí el 0, ¿ya? Porque ahí solamente el 0 no está bajo la línea de periodicidad. Y en este caso el denominador va a ser tantos 9 según tantas cifras tenga bajo esa línea de periodicidad. Como hay dos números bajo esa línea, entonces son 2 9. ¿Ya? Entonces el resultado de esta fracción va a ser 32 sobre 99. Si yo obviamente compruebo esto, me va a resultar, o me deberían resultar un 0,32, 32, 32, 32, 32, ¿ya? Y ahí termina. Entonces, esto, si realizan la división, tendría que resultarle 0,32, 32, 32 y así. Bien, esta es la segunda transformación y nos queda la tercera transformación, que es la transformación de decimal periódico mixto a fracción. ¿Por qué se llama mixto? Porque en la parte decimal de este número hay algunas cifras que no están bajo la línea de periodicidad, ¿ya? Y en este caso, ahí lo vamos a dejar para hacer algo diferente. Y en este caso, ¿cómo tengo que resolverlo? ¿Ya? De la misma manera que la transformación anterior. Uy, y se me escapó la línea para allá. Ya, yo comienzo anotando la misma cifra, pero sin, obviamente, las comas, ¿ya? El 1,23 sin coma va a ser lo mismo que 123. Y le voy a restar todas las cifras que se generan con aquellas que no están bajo la línea fraccionaria, que en este caso es esto. El 1,2 sin coma lógicamente es un 12. Entonces le resto el 12. ¿Ya? Nuevamente le resto toda la parte que no esté bajo la línea de periodicidad. Y en el denominador, aquí va a cambiar obviamente con la transformación anterior, que yo voy a anotar 9, obviamente según las cifras que estén bajo la línea de periodicidad, que solamente hay una, que es el 3, entonces es un solo 9, y tengo que analizar cuáles cifras de los decimales que están a la derecha de la coma no están bajo esa línea de periodicidad, que en este caso es una sola, que es el 2, y eso lo represento acá con un 0, así que ojo. ¿De dónde aparece lógicamente el 9? Por ese 3, porque una sola cifra, lo voy a marcar ahí con ese color, y el 0, ¿por qué aparece? Porque hay una sola cifra después de la coma que no está bajo la línea de periodicidad. Bien, entonces, ahora que me queda simplemente realizar la operación necesaria, 123 menos 12 que es 111 y el 90 que queda tal cual. Ya, si yo realizara esto en mi calculadora o con el algoritmo estándar de la división, me daría cuenta que me daría un resultado así, 1,23333 y eso se va a repetir infinitamente. Bien, ahora veamos el segundo ejemplo. Nuevamente, anoto el mismo número tal cual, pero sin la coma, que sería un 3723, y le voy a restar todas las cifras, sin la coma, lógicamente, que no estén bajo la línea de periodicidad, que sería el 37. ¿Ya? Y en el denominador, ¿cuántos 9 van a haber? Como hay dos cifras bajo la línea de periodicidad, entonces vamos a tener dos 9 en este ejercicio. Ya, por eso aparecen dos 9.
¿Y cuántos ceros voy a anotar? Como hay una sola cifra después de la coma, a la derecha de la coma, y que no está bajo la línea de periodicidad, entonces va a ser un solo cero. ¿Ya? Entonces ese cero aparece por esa cifra que no está bajo la línea de periodicidad. Bien, ahora lógicamente tengo que restar simplemente los numeradores, que 3723 menos 37 me resulta 3686, y el 990 en el denominador. Ya, si yo obviamente realizo esta división, me voy a dar cuenta que el resultado es 3,7 y un 23 que se va a repetir infinitas veces hacia la derecha, 23, 23. Ustedes lógicamente la idea es que lo vayan corroborando con dividiendo esta cifra o aplicando el uso de la calculadora. Bien, estos son los únicos tres métodos que existen de transformación de decimal a fracción. Ya tenemos, ¿cierto?, el decimal exacto, el decimal periódico puro y el decimal periódico mixto. ¿Ya? Esto obviamente, sumado a lo que ustedes lograron aprender en clases, les va a servir para su próxima evaluación o para cualquier obviamente otra actividad que se tenga que hacer en matemática con este contenido. Ya, espero que se haya entendido. Cualquier cosa pueden preguntar aquí en los comentarios o en clases o por los medios oficiales. Ya, así que eso, nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.